Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, habíamos quedado en todo este cuento de... César formó un triunvirato con Pompeyo y Craso, mató a los dos, se quedó solo, fue nombrado dictador por así tiempo indefinido, intentó hacer una reforma agraria para pasarle tierra a los plebeyos pobres, hacer que los hombres libres como ellos trabajaran en los latifundios, creó el calendario como vimos, él empezó a dar ciudadanía a gente de las provincias, se partió por la Galia, se partió todo ese proceso que después siguieron futuros gobernantes de Roma y lo mataron. Ahí habíamos quedado. Fue un poco largo el capítulo anterior, pero bueno, este va a ser más cortito, como para compensar un poco. Después de eso, vinieron los sucesores de Julio César a reclamar el poder. Y se juntaron tres de ellos. Casualmente, tres de ellos. Lépido, Marco Antonio y Octavio. Que es el más importante, Octavio. Es tanta cosa que uno ya se vuelve loco. Tanta materia, tanta información, tanto dato, no hombre, ya. Uno como que se le raya un poco la papa. Lépido fue uno de los generales de Julio César. Marco era como heredero de parte de la fortuna de Julio César, y Octavio era su hijo adoptivo. O sea, eran los vínculos que él tenía con Julio César. Y para no alargarlos con tantos cuentos de cosas, ya pasó lo siguiente. Los tres formaron un triunvirato, pero a diferencia del otro, que fue como una especie de movimiento político para nombrar a uno de ellos cónsul y de ahí hacer cambios que les favorecieran a ellos, los tres gobernaron como mandamases, o sea, eran como los tres reyesuelos de Roma, un poco menos. ¿Qué pasó? Uno quería eliminar a los otros, cada uno de ellos quería eliminar a los otros dos para quedarse solo. Bueno, el cuento corto es que Octavio mata a Lépido. Mientras tanto, Marco se fija en Cleopatra, Marco se enamora de Cleopatra, Marco se casa con Cleopatra, y qué duda cabe que Marco se la introdujo en algún momento a Cleopatra, eso no me queda duda. Y aparte Marco vive con Cleopatra en Egipto. En algún momento Octavio va hacia donde está Marco y lo liquida también. Y Cleopatra se queda sola, y al quedarse sin este apoyo que tenía, por ejemplo, de Marco Antonio y de los romanos influyentes de él, Cleopatra se ve vulnerable a perder su reino, o sea, su posición en la corona, en el trono egipcio. Y tarde o temprano lo pierde. Como que en el fondo se quedó sola, esa es la... Cuando Octavio queda solo, con él se genera un estado de paz, de prosperidad en Roma que no había existido hace casi 150 años. Muchas agitaciones, convulsiones, revueltas, rebeliones entre gente que quería el poder, militares que querían esto, un montón de desorden. Con él se componen las cosas. A él, a Octavio, le dan el sobrenombre de Augusto, que significa venerable, significa venerable, significa venerable, significa venerable, significa venerable y majestuoso. Puede que me costó encontrarlo. Ya, significa majestuoso, venerable, Augusto. ¿Recuerden lo que dije del calendario? Que así fue como le pusieron al sexto mes del año, Augusto, que en latín Augusto fue derivando a los idiomas como el español y terminó convirtiéndose en agosto. Por eso tenemos un mes que se llama agosto. Recuerden el video anterior cuando hablaba del calendario y se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Con Octavio, que ahora se llama Augusto, se abre la tercera etapa de la civilización romana, que fue el imperio. ¿Por qué? Porque Augusto fue el primer imperador o emperador de Roma, cuyo régimen político se llamó imperio. ¿Qué quiere decir esto? Augusto no fue un monarca como Tarquino el Soberbio. ¿Se acuerdan de Tarquino el Soberbio? A estas alturas del partido. No fue un monarca.
no fue un dictador, tampoco fue un tirano. No fue un monarca básicamente porque él, no sé, no tenía como todos los poderes concentrados en sí mismo. O sea, no era como un cargo o una magistratura con todo el poder concentrado en sí mismo, que lo había heredado o que lo tenía por tiempo vitalicio. Casi. No fue un dictador porque a él no lo nombraron, a él lo nombraron, pero no es por tiempo prolongado, no es un gobierno provisional. Y no fue un tirano porque él no tuvo que hacer un golpe de estado para tener el cargo de emperador. No es como una magistratura que inventaran los romanos. Fue como una sumatoria o acumulación de magistraturas en una sola persona. Esas magistraturas siempre existieron, nunca se fusionaron, nunca se aglutinaron en una sola, siempre se mantuvieron como juntas, pero no revueltas. ¿Qué implicaba que Augusto fuera imperator? Implicaba que era comandante en jefe, el único comandante en jefe del ejército, que era Pontifex Maximus, que era el encargado máximo de que la religión oficial del imperio se regara por todos sus dominios, y era tribuno de la plebe al mismo tiempo. A eso súmale que era también cónsul. Tenía todas esas magistraturas y esas magistraturas no se perdieron. Las tenía todas juntas nomás, y fue la primera vez que una persona tuvo más de una sola magistratura, cosa que antes no se había dado, y con esto también se rompe ese equilibrio con el cual se habían creado las distintas magistraturas de la República Romana. Por eso también con esto se acaba la República Romana. Fue un cargo que, como dije, fue una sumación de magistrados o de comicios. Los otros magistrados y comicios que sobrevivieron, los comicios centuriados, los comicios curiados, la asamblea de la plebe, los censores, los pretores, los cuestores, en fin, fueron un poco debilitados porque este equilibrio con el cual se creaba la república se rompió. El Senado también fue debilitado un poco en sus atribuciones por esto mismo, ya que el emperador era un poco autónomo, independiente también del Senado. O sea, el Senado ya no era el centro de toda esta administración, sino que lo fue el imperator con esta acumulación de magistraturas que tenía en su mano. Cuando el imperador fallecía, era el Senado o distintos segmentos del ejército encargados de elegir un heredero, un sucesor. Y eso trajo un montón de conflictos en los tiempos del imperio. Eso siempre y cuando el emperador no hubiera nombrado un heredero propio. Por eso tampoco, si bien existieron dinastías, no era propiamente no era propiamente algo que se heredaba en el sucesor, en el sucesor, en el sucesor, en el sucesor. O sea, sí, y cuando no lo había, se designaba. Por el tiempo que Augusto fue imperator, también se habla de que eso ayudó a que hubiera estabilidad, cierta estabilidad política y social dentro de Roma. ¿Por qué? Porque Augusto fue imperator hasta el día de su muerte, es decir, hasta que tenía 76 años de edad, llevando 45 años como imperator, es decir, un tiempo casi bastante largo para que esa prosperidad, esa paz se aprovechara por un tiempo más o menos, así, fue casi medio siglo. Dentro de las cosas que realizó, se crearon los procuradores, que son algo así como los gobernadores provinciales de cada provincia. De Roma se encargó 4 prefectos. Uno de ellos era el pretorio, y el pretorio estaba encargado de la guardia pretoriana. Y la guardia pretoriana era como esos guardaespaldas encargados de cuidar al imperator de un asesinato, de algo que atentara contra su vida. ¿Me entienden? Como estos guardaespaldas, así, porque el emperador también podía ser asesinado, y supuestamente una de las cosas de ser emperador es que no podía ser vulnerado así íntegramente. Las provincias pacíficas en el fondo ya no representaban ningún problema, ninguna amenaza de nadie, pasaban a manos del Senado, y las estratégicamente militares, o sea, las estratégicamente militares, pasan a manos de los militares, valga la redundancia, que lo dije mal.
donde se crean muros, fortificaciones, organizaciones de efectivos y ellas dieron paso después a construcciones de nuevas ciudades. Y esas también estaban, y como eran militares, estaban a cargo del tipo que estaba encargado del ejército. ¿Quién? El único comandante en jefe que había. ¿Quién? El emperador. También aquí se hizo algo que es completamente contrario a lo que se está haciendo el día de hoy. Le puso premios a las parejas casadas y con hijos, desincentivando los matrimonios sin hijos, los divorcios, ya existían los divorcios, y los que sí estaban emparejados pero no estaban casados, los que conviven, por decirlo así, los que en algún tonto diría el concubinato, el amancebamiento, ¿cachai? O sea, aquí se fortaleció el matrimonio y este tipo de familia. Por eso digo, algo muy contrario a lo que se está haciendo el día de hoy. Y también se les dijo que los soldados provenientes de provincia, después de 20 años de prestar servicio al ejército, podían optar a la ciudadanía. Y con eso fue con el fin de aumentar los efectivos militares en la frontera de Rin y mantener a raya a los germanos. Los germanos lo único que querían era penetrar en donde estaba el río Rin, el Danubio. Esa era la frontera de Roma con los germanos. Los germanos querían puro entrar para puro invadir las tierras romanas. Pasa y resulta que cuando el imperio estaba bien sólido en sus bases políticas, sociales y económicas, las fronteras siempre estuvieron bien defendidas. Cuando hubo problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, las fronteras siempre se debilitaron y en una de esas el paso de los germanos se dio hacia adentro, y eso fue cuando hubo un momento que estos problemas fueron insostenibles en el tiempo. Los germanos penetraron de tal manera que entraron a todas las provincias y después a la misma Roma, y eso provocó la caída del Imperio Romano, que eso es algo que vamos a ver en extenso más adelante. Bueno, Augusto falleció y después se dio paso a herederos de Augusto, que eran miembros de su familia. Había dejado herederos. Y estos herederos pertenecían a la llamada dinastía Julio-Claudina. Muere Augusto y el que lo sucede es Tiberio. Otro Tiberio más, como emperador o imperador. En los tiempos en que de Tiberio fue cuando mataron a Jesús. Cuando Poncio Pilatos lo sentencia a muerte y lo crucifican y todo eso pasó en los tiempos de Tiberio. Tiberio, a pesar de ser inteligente, a pesar de ser culto y capaz como Augusto, el problema que tuvo es que hacía todo a expensas de los demás magistrados y de los demás comicios. Y tampoco era tan popular como Augusto, y eso le jugó mucho en contra. La gente no lo quería, sencillamente, era despreciable. Y eso, bueno, eso un poco le hizo tambalear un poco en su posición como imperador. Después de Tiberio vino Calígula. Y Calígula, lo único importante que hizo como imperador, de hecho duró como 2, 4 años, no me acuerdo. ¿Saben lo que fue? Fue nombrar a su caballo como cónsul. Después de ese pelmazo, de ese fracasado de Calígula, viene su tío Claudio, que él se hizo algo importante, construyó 100 kilómetros de acueductos. Los acueductos son unos caudales en los cuales se llevaban las aguas de las montañas a las ciudades. Algo así como, ¿han cachado que, por ejemplo, el estero Marga Marga o el río Mapocho están como así como con unas paredes así como amurallados así en los bordes? Ya, algo así hacían con los acueductos, pero un poco más angostos. De hecho, existían unos puentes así, donde llevaban las aguas así con unos senderos así, con unos puentes con unos senderos así, y en estos senderos se llevaba el agua de las montañas cuesta abajo. Claudio fue asesinado por su esposa, porque su esposa quería poner a su hijo en el trono. Y ese hijo era Neón. ¿Neón? Nerón, perdón. Salió medio raro. Bueno, Nerón. Tenía 17 años cuando fue hecho emperador. 17 años. Mira,
Nerón era algo así como un pendejo con plata, malcriado, una especie de hipster, ya que a él le gustaba el arte, la poesía y la oratoria, o sea, en eso se pasaba la vida tonteando con esas cosas. Bueno, que son importantes, pero en realidad rayaba la papa con eso, Nerón. Pero más que nada, Nerón es lo que podríamos considerar un hijo de puta. ¿Por qué? Mató a su propia madre, que le había nombrado emperador. Y lo que más se recuerda de él, que incendió Roma. Él fue el que incendió Roma, le hizo quemar. ¿Y saben por qué le hizo arder el hijo, el tarado? Le hizo arder porque quería ver cómo se quemaba Roma mientras él leía poesía. Me abre la cabeza con tantos golpes. Después le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían provocado el incendio. Y de ahí se empezaron las primeras persecuciones contra los cristianos. Bueno, después de que este hipster, porque para mí fue un hipster Nerón, yo creo que fue el primer hipster de la historia, no estoy seguro. Bueno, después de Nerón, no había más miembros de esta familia. Entonces aquí hubo revueltas entre militares que proclamaban unos como emperador, el mismo senado proclamaban otro. En este entonces la nobleza reclamaba porque estaba perdiendo su poder adquisitivo, en fin. Después de tan un rato de media revuelta y todo, se instaló otra familia, que fue la de los Flavios. Y desde los Flavios, no les voy a dar la lata con decirles que hizo cara imperator ni nada, porque si no voy a estar una hora aquí fácilmente. No, nunca tanto, pero igual. Lo único importante que se puede destacar de los Flavios es que desde ellos se le empieza a llamar César al emperador. ¿Por qué se le llama César? ¿Por Julio César, ponte tú? Esto de Ave César, que después se parece al Heil Hitler. Hitler lo sacó de ahí, po. El Heil Hitler lo sacó de Ave César, que usaban los romanos, para saludar al imperador. Ah, y si se lo preguntan, esta fue la dinastía que mandó a construir el Coliseo. Bueno, después de los Flavios, viene la familia de los Antoninos. Y se destaca el segundo emperador de la familia, que fue Trajano. Trajano se destaca porque en su periodo el Imperio Romano llegó a su máxima expansión territorial. Bueno, para recapitular un poco. Bueno, primero tenemos Italia. Los terrenos de los romanos fueron los siguientes: Italia, después fue Córcega, Cerdeña, Sicilia, toda esta parte que había pertenecido a los fenicios o cartagineses, esta parte de Tracia, Gacia, pero en realidad es la de Macedonia, ya. Cuando Julio César hizo alianza con Egipto, se apoderaron de Egipto al final. Se llegó a esta parte de Siria, Palestina, están los judíos, esta parte de Asia Menor. Se llegó acá al Tigris, el Éufrates, que es de Mesopotamia. Por acá se tomó la Galia, se tomó la España completa, o Hispania completa, y se llegó a Britania, que el día de hoy es Inglaterra. Bueno, después de Trajano vino el emperador Adriano. Adriano fue el primero que se tomó la paja de ir a todas las provincias, de todos los lugares que vienen en Roma, a escuchar las demandas de toda la gente que estaba ahí. O sea, fue el primero en escuchar lo que el pueblo decía, la plebe en este caso. ¿Habrá sido el inspirador de los políticos actuales, me pregunto yo? Bueno, y lo otro importante fue que embellece Atenas, porque entiende su valor cultural e intelectual. Atenas fue importante para la creación de la cultura greco-latina, o para que se acuñara por lo menos. Y crea el edicto perpetuo, donde sistematiza y regula el trabajo de los pretores, de los jueces. Después de eso viene el Antonino Pío, el Antonino Pío y el Antonino Pío, y el Antonino Pío y el Antonino Pío. Después viene como emperador, donde en sus tiempos se desarrolló, creo, no estoy seguro, el derecho romano. Después de Antonino Pío viene Marco Aurelio, que le hace la guerra a los germanos. Aquí donde estaba el
el Danubio, el Rin, el río Danubio, estaban los germanos, ahí fue a atacarlos y no logró nada. Las fronteras se mantuvieron igual, no ganó más terreno, así que nada. Y después vino Cómodo, que vive gastando la plata. Bueno, él fue un puto winner, un puto boss, así. ¿Por qué? Porque gastó la comida en fiestas, en comida, en mujeres. Mejor dicho, juegos de azar y mujerzuelas, para que me entiendan mejor. Like a Boss, así como yo la llevo, así, bacán. Yo creo que por eso te dice, puta que soy cómodo, weón. Puta que vivís cómodo, soy acomodado. Yo creo que por eso, porque Cómodo tenía una vida así de lujos, era un flojo, no hacía nada, era un winner ese weón, tenía la vida asegurada, no tenía nada que hacer. Bueno, después de Cómodo, vino otra familia que fue tan cero aporte, que no vale la pena mencionar, ¿ya? Y después de esos fracasados, hubo una pelea que duró 50 años por nombrarse a un sucesor. Es decir, aquí empezamos a ver cómo el imperio se iba más o menos así. A ver, con Augusto iba como por acá arriba, después con los sucesores ya bajó un poquito más arriba, un poquito más abajo ahí. Pero acá se empezó a ir así. Después de 50 años, más o menos, se nombra un sucesor, que fue Diocleciano. Y desde Diocleciano, el cargo de emperador se convierte en algo así como en una monarquía absoluta, es decir, un rey, un monarca, con todos los poderes juntos en su propia mano. La persecución de los cristianos llegó a un punto de ribetes completamente crudos, sangrientos. Se mataron creyentes, se mataron obispos, se quemaron Biblias, se quemaron templos, se quemaron otros tipos de documentos que eran importantes para ellos y para la propaganda cristiana. Diocleciano también creo que se caracterizó por ser el primer emperador que no se instaló en Roma. Ese ya es un primer síntoma claro de la crisis que iba a dar pie a la caída del Imperio Romano en el futuro. El emperador ya no se instaló en Roma. Roma ya no tenía el emperador en su propia tierra, estaba más hacia el oriente, creo. No me acuerdo exactamente dónde se instaló Diocleciano. Bueno, y después, segundo síntoma, que aquí no se concreta más adelante. Trató de dividir el imperio en dos. Uno manejado por él y el otro manejado por un homólogo, que supuestamente cada uno iba a ser un emperador en su propia tierra. Y cada uno de ellos iba a tener su sucesor, en el caso de que ellos murieran. Y ese sucesor iba a gobernar con ellos. Iban a prepararlos mientras así. Tampoco prosperó. De hecho, cuando murió Diocleciano, hubo como y su sucesor, hubo una pequeña pugna así entre quién se quedaba con todo el imperio. De ahí salió Constantino. Constantino era sucesor del homólogo de Diocleciano, que se llamaba Constancio, perdón. Estoy aburriendo con tanto nombre, parece. Bueno, y Constantino se caracteriza por algo muy sencillo, por hacer el Edicto de Milán. ¿Y por qué se llama Edicto de Milán? Porque fue hecho en la ciudad de Milán, ponte tú, la cual hizo que la religión cristiana fuera una de las religiones oficiales de Roma. Después de él vino algunos emperadores que no vale la pena mencionar, y después llegamos a Teodosio. Y Teodosio concreta esto que intentó hacer Diocleciano, de dividir el imperio en dos. Segundo síntoma que da crisis, que nos advierte de una futura crisis del imperio romano, de la caída del imperio romano, dividir el imperio en dos. Teodosio, al morir, sus dos hijos se hicieron cargo del imperio romano de Occidente, que tuvo a Roma como capital, y el imperio romano de Oriente, que tuvo como capital Constantinopla. Que bueno, Constantinopla en realidad Constantinopla se llamaba Bizancio, pero Constantino le cambió el nombre a Constantinopla. Y de hecho, Constantino no se instaló en Roma,
se instaló en Constantinopla a ser imperador de Roma. Ya no era Roma la ciudad más importante del mundo en ese entonces, ya era Constantinopla. Bueno, y Teodosio lo importante que hace es que la religión cristiana se hizo la religión oficial del imperio. Ya no había esta otra que tenía, era politeísta, que tenía dioses con imágenes y similitudes a los que existían en la antigua Grecia, en Atenas. Ya no existía eso. Ahora bueno, todo esto de que haya pasado esto de cómo pasamos de la persecución cristiana con Nerón a una más cruda con Diocleciano, al edicto de Milán de Constantino, a la religión oficial que hizo Teodosio. ¿Cómo pasamos en todo ese proceso? Bueno, todo ese proceso que se lo estoy diciendo así muy sueltamente, no estoy hilando, no estoy uniendo A con B, con C, con D. Esa explicación que permite entender estas cosas que yo ya le acabo de explicar, valga la redundancia, van a quedar para el próximo video. Porque ahí vamos a entrar ya de fondo o empezando con la edad medieval. En el siguiente video vamos a empezar hablando del cristianismo. Y ahí voy a explicar mejor esto que han visto, las persecuciones cristianas, el edicto de Milán, esto que hizo Teodosio, ahí lo van a entender mejor. Por ahora esto se lo dejo como un antecedente. El cristianismo es como una de las puertas de inicio para entrar a la edad medieval, por eso lo dejé ahí. Bueno, espero que hayan disfrutado este video, que les haya gustado. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.